el estado tensional en la masa del suelo, que consiste netamente en los esfuerzos efectivos que se presentan en los subsuelos. Los esfuerzos efectivos. Esto vamos a desarrollar en esta unidad y vamos a ir viendo de a poco lo que vamos viendo. En la penúltima semana de clase, creo, ¿no? La última, ya. A fines de enero ya estamos en examen. Así es. Bien. Bien. Al hablar de esfuerzos efectivos, estamos hablando de uno de los principios fundamentales más importantes dentro de lo que es la ingeniería de suelo, la ingeniería geotécnica. En el cálculo y análisis de los diferentes problemas de los suelos, como son los asentamientos, la determinación de la capacidad de carga para fundaciones, las estabilidades de presas, así como las presiones laterales en las estructuras de retención de tierra, la compresibilidad y la resistencia al corte de un suelo, son las propiedades más influyentes para el diseño, y las determinaciones de estas propiedades dependen en gran parte del esfuerzo efectivo, lo cual hace que el concepto de esfuerzo efectivo sea muy importante para el análisis de estos problemas, ¿no? El suelo es una estructura esquelética de partículas sólidas que se encuentran en contacto formando un sistema intersticial de interconexiones entre los vacíos o los poros. Los poros que están parcialmente o totalmente llenos de agua, ¿no? Es por esta razón que los esfuerzos efectivos pueden presentarse en la naturaleza en diferentes maneras. ¿Cuáles son estas diferentes maneras? Suelos saturados con agua y 0% de vacío. Y 0% de vacíos de aire. Suelos secos, aquellos suelos secos que no tienen presencia de agua en sus vacíos. Suelos parcialmente saturados con agua y aire en sus vacíos. Si nos remontamos un poco a las clases anteriores, después creo que sí, un poco en las relaciones volumétricas y gravimétricas establecimos que un suelo está constituido por tres partes: el sólido propiamente del suelo, el agua y el aire, y que todo este conjunto representaba un volumen total, teniendo estos porcentajes respectivos: porcentaje de aire, volumen de aire, de agua y del suelo o el sólido propiamente. Entonces decimos que los esfuerzos efectivos se presentan de diferentes maneras. En los suelos que están completamente llenos de agua, pero que no tienen un porcentaje de aire en su vacío. ¿Qué es esto? Esto es vacío. ¿Y el vacío a qué es igual? Al volumen del aire por el volumen de agua. La suma de estos dos es un volumen de vacío. Entonces, ¿qué otra situación se presenta? Cuando este suelo o esquema de suelo es seco completamente, pero sin nada de agua en los vacíos, es un suelo completamente seco. El otro escenario, que son para suelos parcialmente saturados, pero con agua y aire en su vacío. Parcialmente, es decir, que tienen algo de humedad
y tiene en su vacío algo de aire y algo de agua. Sea en cualquiera que sean los escenarios de suelos saturados, en suelos secos, en suelos parcialmente saturados, la determinación de los esfuerzos efectivos es un papel muy preponderante al momento de determinar estos máximos esfuerzos. En esta unidad, en este capítulo, se analizará explícitamente los esfuerzos efectivos en los suelos saturados, ya que la presión ejercida por el agua, a diferencia de la del aire, juega un papel muy importante en el análisis de estos esfuerzos. Entonces, aquí viene mucho que ver esto de las relaciones volumétricas y gravimétricas, los estados con las que se presentan. Léeme este segundo párrafo. En los suelos, a diferencia de otros materiales, sus componentes no están firmemente unidos y es por esta razón que la respuesta en el suelo conjunta cualquier carga a la transmisión de esfuerzo de esta carga al interior del suelo es la acumulación del comportamiento a sus tres componentes. El esqueleto del suelo es por lo general muy deformable debido al deslizamiento y reorganización de las partículas. Por este motivo es que la deformación de una masa de suelo viene controlada por la interacción entre partículas individuales. Esta interacción entre la estructura del suelo y el fluido de los poros determinan el único comportamiento que depende del tiempo en la masa del suelo. Esto debido a que el agua y el aire dentro de los espacios vacíos entre partículas se comportan en forma distinta según se aplicaría. Se aplicarían cargas muy rápidas o muy lentamente. Esta conceptualización tiene que definir muy claramente que la estructura del esqueleto del suelo aparentemente es muy deformada. Si yo le aplicara una carga a este suelo, ¿qué vamos a originar? Una compresión. Va a tener un volumen inicial sin la carga. Al momento que yo le aplico una carga, esto se va a comprimir y va a tener una altura final. Es decir, que va a haber un decremento de altura por efecto de esa carga ejercida. Entonces, esta estructura del suelo se va a deformar, pero va a depender mucho de cómo esté su esqueleto. Si está en el estado como está, en las tres versiones que se mencionaron, va a haber una deformación. Asimismo, si no hubiera estos volúmenes de vacío, fuera un suelo completamente seco, también vamos a tener otro tipo de deformación. O sea, aquí es muy importante saber definir o determinar si está en un estado saturado, en un estado de humedad o no humedad. Porque la determinación de ese esfuerzo efectivo es muy determinante. Por ejemplo, si este es un suelo, terreno natural, y a escasos 50 centímetros, yo tengo un nivel freático. Yo tengo que considerar que hay una presencia de agua aquí. ¿Por qué? Porque al momento de yo determinar mis esfuerzos efectivos debajo de este punto de agua, yo tengo que considerar esta presencia de agua, porque si no la considero, voy a tener un mayor esfuerzo. El mayor esfuerzo va a ser obtenido considerando que este es un suelo seco. Pero considerando que hay presencia de humedad, mi esfuerzo efectivo determinado va a ser menor. ¿Por qué? Porque aquí se ejerce una presión de poros y que disminuye
la capacidad de esfuerzo efectivo que hay en el subsuelo. La presencia de agua disminuye la capacidad de esfuerzo efectivo que hay en el subsuelo. Entonces, en esos escenarios es muy importante tener claridad. Yo no puedo decir, por ejemplo, para tener un poco clara la idea para ustedes, por decir, en un suelo de salinas, el nivel freático está muy distante, no existe, no hay agua superficial. Los suelos de salinas, ¿qué son? Estratos arenosos, ¿no? Suelos gruesos, estratos arenosos, suelos resistentes. Esa capacidad de resistencia de ese suelo es muy distinto a un suelo de Guayaquil, donde a escasos 50 centímetros usted ya encuentra agua. ¿Y qué encontramos en los suelos de Guayaquil? Suelos finos, suelos arcillosos. Entonces, ¿cuán importante es esto de los esfuerzos efectivos? Dentro del análisis que se mencionó, ¿qué fue lo más importante que se mencionó? Regresamos. Problemas como el asentamiento de los suelos, capacidad de carga para fundaciones. Si yo no determino apropiadamente un esfuerzo efectivo, voy a mal predecir asentamiento de esos suelos, voy a mal predecir capacidad de carga de esa fundación. Entonces yo necesito determinar adecuadamente. Aquí sí nos volvemos al primer parcial. ¿Cuán importante es? Ustedes hicieron calificar. Quienes le hicieron bien, muy bien. Quienes no le hicieron bien, ahora piensen. Si usted toma, usted no consideró el nivel freático en su calicata, eso le va a repercutir en poder determinar una adecuada predicción de asentamientos y de capacidad de carga mediante los esfuerzos efectivos. Si usted no hizo un buen muestreo y caracterizó o clasificó el suelo, supongamos que usted puso que es una arena cuando es una arcilla, son dos comportamientos diferentes. O sea, determinar adecuadamente la información de campo, determinar los detalles como los niveles freáticos y hacer un buen muestreo para obtener una buena clasificación de suelo. Ya ustedes comprobaron que si ustedes no hacen una buena clasificación de suelo, usted me puede decir a una arcilla que es una arena, o a una arena decir que es una arcilla, son comportamientos diferentes. Entonces, eso es importante, saber establecer adecuadamente estos patrones de parámetros. Aquí tenemos estas fotos, muy atractivas, muy significativas, ¿no? Los esfuerzos que se producen en un material y las deformaciones que estos producen varían según la forma en que se apliquen, produciendo esfuerzos y deformaciones normales o deformaciones de corte, por lo que se determinarán los esfuerzos efectivos considerando diferentes cargas de gravedad. Aquí tenemos una foto ícono. Aquí está la famosa Torre de Pisa, ubicada en Italia, que hoy por hoy es un ícono en la historia. ¿Qué sucedió aquí? Observen. Aquí tiene una edificación y aquí tiene otra edificación. Aquí he trazado una vertical, miren, una vertical, y si ven la inclinación. Si nosotros vemos esta inclinación, aquí hay un ángulo que se está conformando. Se ha conformado. Esto se ha llegado a sentar hasta 2 metros. Hoy por hoy es una constante eso, ya no es progresivo esto. Pero al momento que esto se iba formando un asentamiento diferencial, como ustedes están viendo ahí, diferencial, porque se inclina más hacia un lado que en el otro, originando este ángulo que se ve aquí, ¿no? Con la vertical podemos apreciar su inclinación.
Entonces, ¿qué ocurrió en Italia? En Italia, en la Torre de Pisa, consideraron una cimentación que habían usado siempre en algún lugar, cometieron ese error. Pero ya cuando vieron que el comportamiento del suelo en algún lugar que les funcionó, aquí no funciona. Porque probablemente estos estratos de deformación deben de ser presencias de arcilla. Y las arcillas se asientan o se consolidan en décadas, en años y hasta en siglos. Enhorabuena que sean uniformes, pero si son diferenciales, sí pueden ser catastróficos. Ahora bueno, aquí controlaron, le pusieron refuerzo. Hoy por hoy es ícono la Torre de Pisa inclinada, pero está controlado, ya no se asienta más, lograron controlarlo. Pero no dejó de pasar un malestar tremendo. Esa experiencia que data de 1783, creo, todo esto que pasó hace muchos años, no tenía la conciencia como hoy por hoy se realizan las investigaciones, se tiene la responsabilidad de que cada obra tenga su propio análisis, su propio informe, su propio estudio del suelo. Y muchas veces por querer subestimar esto, acarrea o genera problemas. Entonces, eso es importante saber determinar una adecuada investigación. Este problema de la Torre de Pisa se presentará en suelos granulares. Aquí vamos a suelos granulares o suelos finos. ¿Qué piensa? ¿No? ¿No te escucho? ¿Por qué suelo fino? ¿Qué tipo de qué material se encuentra? Tipo arcilla. En Salinas no podrá pasar esto. En Salinas hay edificios inmensos que sí tienen pilotes, y verdad, pero son suelos granulares. Y al ser suelos granulares estamos hablando de que puede ser una grava, puede ser una arena. En este caso son suelos arenosos. Puede ser un limbo con ciertas presencias de arcilla, entonces sí hay que tomarle atención. Porque si hay limbo, es un suelo fino. Y estas deformaciones más se presentan en los suelos finos. Mucho más en las arcillas. Mucho más, 101% en las arcillas. En el mismo Italia, en otro sector de Italia, fueron menos ricos, ¿no?, estas torres de aquí, las torres de Garisenda y de Asinelli. No se deformaron tanto o se asentaron tanto, pero también tiene, miren, esta está casi que vertical, apenas vencida, pero esta sí está para acá. También fue en Italia. Entonces, a ellos les aconteció esto de aquí, pero ellos subestimaron alguna situación, algo que no lo preveían. Y esto dura años. O sea, ¿por qué pregunto esto se presenta en suelo fino? ¿Qué les pregunto? Porque si este fuera un suelo fino, si este fuera una arcilla, las arcillas tienen la capacidad de absorber agua, de almacenar agua. Las partículas de las arcillas son de 2 milésimas de milímetros, tan pequeñitas, pero son capaces de absorber agua. Absorber esa agua la tienen entre sus partículas en grandes masas, que expulsar esa agua o expulsar esos aires, esos volúmenes de vacío de una arcilla, dura décadas, dura años, ¿no? Tratar de comprimir este suelo para que salgan o expulsar estos volúmenes de vacío demoran años, ¿no? Por eso la teoría de consolidación sobre las arcillas versa
sobre sus conceptos teóricos, que esto demora muchos años. A inicio de clase creo que les mencionaba la Facultad de Matemáticas. Cuando usted ingresa y creo que sube unos 3 o 4 escalones, ¿no? Sí. Algo así, y ya está dentro, ¿no? Hay una foto de hace 50 años o más, de que hay como 8 gradas, 8 escalones para entrar a la facultad. Eso denota o demuestra de que en más de 50 años eso se ha sentado de una forma o de una manera uniforme, que el edificio se lo ve estable. Y es que eso lo ve estable. Estamos a la orilla del Estero Salado, estamos en un sector de grandes volúmenes de arcilla, en sectores de manglares, donde en hora buena no ha pasado nada aquí. Pero entonces, para ello es necesario determinar adecuadamente. ¿Sí? Estas teorías es importante saberlas manejar. Aquí vemos la interacción entre las fases del suelo. Tengo un suelo que tengo ahí, y voy a tomar una partícula del suelo y la voy a llevar a esta gran escala como la ven aquí. Entre partículas y partículas, ¿qué vemos aquí? Hay vacíos, las que están con puntitos así son el suelo propiamente, y el resto es espacios intersticiales que son agua o aire, ¿no? Entonces, pero así está constituido este suelo. Entonces, el espacio que existe entre las partículas es lo que se conoce como vacíos o poros, que están generalmente llenos de agua y aire, o una mezcla de ambos. Entonces, aquí normalmente se genera un esfuerzo normal, es decir, la relación que hay entre ese esfuerzo sobre esa área, y asimismo ejerce un esfuerzo cortante, un esfuerzo de torsión que genera el esfuerzo de tensión propiamente sobre esa área. Y aquí lo vemos. ¿Qué origina aquí entre partícula y partícula? Un esfuerzo normal, que es lo que vamos a estudiar, analizar, ¿no? Estos esfuerzos normales que se generan entre partícula y partícula. Y adverso a esto, se generan los esfuerzos de corte. Entonces, en cada punto de partícula y partícula tenemos un esfuerzo normal y un esfuerzo tangencial, un esfuerzo cortante. Entonces, el esfuerzo cortante tiene mucho que ver también con las deformaciones, tanto como el esfuerzo normal. Por ejemplo, y aquí se derivan los conceptos de el módulo de elasticidad de los suelos. De aquí se generan los módulos de elasticidad o de torsión, que son muy importantes en un momento de hacer análisis dinámico de los suelos. Entonces, son conceptos que hay que tenerlos muy claramente establecidos y que son de donde derivan. Entonces, está claro, ¿no? El esfuerzo normal y el esfuerzo de torsión, de corte que se genera ahí. Sí, esfuerzo de corte, o esfuerzo tangencial. Lo que es normal, sí.
¿Quiere esta N? ¿Quiere la N? Ahí me es el esfuerzo normal. Esfuerzo normal. ¿Y la A? Área. Es solamente velocidad. Presión. Esfuerzo de torsión. No, esfuerzo de. Sí, torsión. ¿Qué cosa no entendí? No. Torsión, esfuerzo de torsión. La T. Esta T. Sí. ¿Esta T o la de acá? Sí, esa T. ¿Y esta de qué fue? Esa no sé. ¿Y esta? Esa es Gagman. ¿De qué es el robot? Esfuerzo normal. Esfuerzo vertical. Aquí tenemos la porción de suelo. Y voy a tomar un punto que lo voy a reconocer como el punto A. Entonces, aquí vamos a tener dos tipos de esfuerzos en ese punto A. A una profundidad Z, a una profundidad dada en ese punto. Entonces, estos esfuerzos que están en esta dirección son los esfuerzos horizontales y los que están en este sentido son los esfuerzos verticales, ¿no?, que están en esa dirección. Esto, si lo queremos ver así en un eje cartesiano, este sería X y este sería Z, y los que vayan en este sentido sería el Y. Entonces, visto en esa forma, en esa posición, nosotros tenemos una ecuación que se deriva del esfuerzo horizontal que esté en función del esfuerzo vertical, ¿no? A su vez, para poder determinar el esfuerzo horizontal que esté en función del esfuerzo vertical, depende mucho del coeficiente K, de un coeficiente K lateral, que eso es una nomenclatura que hay que tener mucho cuidado, porque no es el coeficiente K de permeabilidad que vimos en las clases anteriores. Ese coeficiente K de permeabilidad es para eso de permeabilidad. Acá hay un coeficiente K que le han determinado así algunos expertos, pero lo determinan como un coeficiente lateral para las fuerzas de empuje, que será analizado en detalle para cuando estemos viendo contenciones de esfuerzos laterales, ¿no? Entonces, los esfuerzos que se producen en el suelo y las deformaciones que estos producen varían según la forma en que se aplica. Aquí está la segunda matrícula. Hombre de poca fe. Que no espera vencer, ya está vencido. Son conceptos teóricos que hay que saberlos manejar, pero de aquí derivan en una fórmula, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un esquema de suelo, un cubo, como usted lo observa, y estas líneas entrecortadas figuran cada sección. Entonces, por ejemplo, en este sentido tenemos a las X, en esta dirección tenemos a la Z, y en esta dirección de acá tenemos a las Y. Entonces, ¿cuál es el objeto de esto de aquí? ¿No? Que cada cara, sea en X, en Y o en Z, va a moverse el suelo en cualquiera de esas direcciones, como aquí lo vemos. Es decir, que va a haber un esfuerzo en X, va a haber un esfuerzo
Z y va a haber un esfuerzo en Y. Sobre la forma cómo se mueven o cómo se derivan estos movimientos en el subsuelo. De una forma tridimensional, si lo queremos mirar así, pero son en esos esquemas. Entonces, cuando se mueve en X, por ejemplo, está generando un esfuerzo que está comprimiendo o está empujando. ¿Qué va a originar ahí? Ese esfuerzo. Va a originar que en el otro sentido haya una deformación. ¿O qué ocurre lo mismo en el esfuerzo en el eje de la Z? Va a hacer asimismo a generar que se produzca o se presente una deformación. Entonces, si hablamos en forma general, definimos que los esfuerzos no es más que la presión ejercida en ese punto sobre esa área de contacto. Derivando esos esfuerzos y deformaciones debido a las cargas aplicadas, sea en X, sea en Y o sea en Z, tenemos que estar en función de las cargas en X y en función de su área en los lados Z y Y. Si es en el otro sentido, en el de la Y, es la X y la Z. Si es en el lado de la Z, es en el sentido o dirección del área entre el X y la Y. Entonces, son generaciones de esfuerzos y deformaciones que se presentan debido a sus cargas aplicadas. Entonces, suponiéndose que bajo estas fuerzas de este cubo, se comprime un delta X, ¿no? O un delta Y, o un delta Z, por ejemplo. Miren, el delta Y comprimido, el delta Z comprimido, el delta X comprimido, ¿no? ¿Qué está generando? Se supone que son deformaciones normales, muy infinitesimales, por decirlo así, generando unas deformaciones. Estas deformaciones, como ya las conocemos, épsilon, son el decremento que hay en ese plano sobre estas profundidades respectivas. Entonces, en forma general conocemos que la deformación de un suelo es el delta L sobre su L. Y también conocemos que el módulo de elasticidad o el módulo de Young es la relación que hay entre el esfuerzo y la deformación. Entonces, miren, ¿cómo yo determino este módulo de elasticidad o cómo determino el módulo de Young de un suelo? Este es un diagrama de esfuerzo-deformación. Donde al momento que yo le ejerzo una carga a este suelo, voy a tener una parte lineal. Es decir, que cuánto esfuerzo yo le ponga, cuánta deformación me va a generar. En toda esta parte lineal yo le incremento y todo lo que yo le pongo esa carga, al momento de sacarla, esta se va a recuperar. Va a ser la misma carga y la misma deformación, pero la saco y queda de igual manera. ¿Por qué? Porque no ha habido una deformación excesiva, porque está dentro de su deformación lineal. Cuando pasamos esta parte lineal y ya pasamos a un estado de extrusión, donde ya la deformación, la parte elástica ya se vuelve en estado plástico, y que en el momento que estamos en esta extrusión de aquí, el esfuerzo que se le aplique aquí ya va a ser diferente al esfuerzo que se le aplicó acá. Es decir, que aquí sí va a haber deformaciones, y mientras más esfuerzo le doy, las deformaciones van a ser distintas, hasta cuando esto puede colapsar y fallar. Entonces, ¿cuál es el módulo de elasticidad? Es la parte lineal, aquella donde es capaz de deformarse, que cuando le quita la carga, esta se recupera en su estado plástico. En ese estado plástico, las deformaciones no se presentan. Entonces, de aquí se derivan estas deformaciones, ¿no? Se generan estos módulos de Young
se generan este tipo de esfuerzos que están aquí. ¿Quién habla? ¿Preguntas? ¿Preguntas? El es de formación El delta. variación. Variación en Z, variación en Y. Bien. Bien. Continuando, los esfuerzos y deformaciones de corte. Estos esfuerzos de corte son los esfuerzos tangenciales a la superficie a la que actúan. Para ilustrar esto de mejor manera, se considera por simplicidad, por ejemplo, lo que les indicaba, el plano en X y el plano en Z, que es lo que está aquí. Entonces, si yo le aplico una fuerza en esta dirección X, ¿qué estoy yo haciendo? Una variación en X. Me está generando esta deformación, ¿no? Me está generando esta variación, esta deformación, ¿no? Y esto es lo que en un momento dado se aplica en este paralelogramo, que es como nace el esfuerzo al constante. Porque al momento que se genera esta variación en X con esta fuerza normal, está ejerciendo un esfuerzo al constante, está generando un esfuerzo constante. Entonces, esta fuerza normal, que es la que nosotros estamos estudiando, vamos a estudiar, pero mucho tendrá que ver también en corto tiempo cuando analicemos los esfuerzos constantes. Pero más que nada, mucho tiene que ver en esta parte de esfuerzo efectivo, los esfuerzos normales. Los esfuerzos constantes se verán más adelante. Entonces, esta es una forma de determinar y saber, conocer cómo actúan o cómo se generan estos movimientos. Por ejemplo, en el estado XZ, generamos una fuerza en la dirección X y me genera una variación en X. Si yo estuviera en la dirección Z, generando así mismo una fuerza, ¿a dónde me va a llevar esto? A tener una variación en Z. Y en el otro sentido también, si yo hiciera en la dirección del Y una fuerza normal en el cual me está generando una variación en Y, me está generando cualquiera que sea en esos tres puntos, me está generando un esfuerzo constante a cada uno de sus lados. ¿Qué? Te pasó factura. Tocó ver videos sobre este tema. Tocó ver videos sobre este tema. ¿Qué? ¿Y
quiero. No. Me faltaba la inspiración. De acuerdo al diagrama anterior, lo que le decía, esas variaciones que generan este módulo de corte, el módulo de Young del suelo, que es con las fuerzas normales, el módulo de corte no es más que este esfuerzo de torsión sobre esa deformación. Entonces, estos son los esfuerzos y deformaciones que se generan, y de aquí también se derivan fórmulas. Por ejemplo, si yo quiero sacar la tangente de este triángulo rectángulo, yo determino la tangente de este, el cateto opuesto, que significa la variación en X, sobre el cateto adyacente, que sería este Z. Entonces, el módulo de corte es G sobre esta deformación que está aquí. La Y. el ángulo. Sí. Es el ángulo. El ángulo de deformación. Este ángulo de deformación ya. que se genera. Entonces yo saco por esta gráfica de aquí, y yo puedo derivar este ángulo de deformación, porque esta es una variación en X que genera un ángulo de deformación, y ese ángulo de deformación sería la relación que está entre el módulo de corte, que sería este, importante sobre ese ángulo de deformación. Entonces, de esto sale de la gráfica misma, de la misma gráfica, y se va teniendo eso. Entonces, aquí se observa, son datos teóricos, son datos que se van. No, el tangente del ángulo. A ver, este es el ángulo ZX que se ha generado ahí, ¿no? Entonces yo quiero sacar ese ángulo de deformación. Yo saco por medio de la fórmula de un triángulo rectángulo, que es el cateto opuesto, que es esta variación en X, sobre esta distancia en Z. Entonces, esto es delta X sobre el Z. Entonces, si yo despejo esta fórmula, yo voy a tener que este ángulo de deformación, el Z y X, es esta relación, delta X sobre este Z. Entonces, ¿cómo defino el módulo de corte? ¿No? El cortante, que es la fuerza ejercida sobre el XY, que son los lados, el área de ese cubo, y aquí aplico, ¿no?, la fórmula correspondiente. Es algo, hablar del módulo de Young, hablar del módulo de cortante en suelo, hacer pruebas de laboratorio para determinar esos módulos, es bien engorroso para al momento de querer determinar estos valores. Hay algunos autores y algunos textos que nos dan correlaciones o tablas que dicen, según el tipo del suelo, el módulo de Young para una arcilla es de tanto, para un limo es de tanto. El módulo de corte para un suelo tal es de tanto y tanto. Son valores aproximados que se generan, que ya se tienen tabulados, ¿no? Aquí existe la conceptualización de cómo se generan las deformaciones y cómo podemos generar esta fórmula, pero determinar o darle un valor al suelo, como vuelvo y repito, es bien engorroso
que muchos nos guiamos o nos hacemos llevar un poco por el tema de estas correlaciones. Sin embargo, existe un ensayo, el ensayo de compresión simple de los suelos, y creo que lo vamos a hacer. ¿Sí? Consiste en un pequeño espécimen cilíndrico donde se le va a aplicar una carga. ¿Y qué va a pasar? Va a fallar, se va a romper, va a colapsar y vamos a obtener una gráfica como esta. Y va a obtener el máximo valor de resistencia de ese suelo, que se lo conoce como el famoso nombre del QSU. El ensayo de compresión simple nos determina el QSU, la resistencia de ese suelo. Y al mismo tiempo, como aquí genera un movimiento lineal, elastoplástico, y genera hasta cuando hay ruptura, me va a generar deformación. Y yo aquí, en esta gráfica, puedo sacar el módulo de yo de este suelo en específico. ¿Cuál era la fórmula del módulo de yo? Esfuerzo sobre área. Entonces, si tenemos el máximo esfuerzo y tenemos el área de ese específico, podemos determinar un valor real, si lo queremos ver así. Pero hay quienes no lo consideran de aquí, sino que lo consideran de ciertos árboles. Pero yo, si tengo yo cómo hacerlo, yo puedo hacer ensayos de compresión. ¿Cómo obtengo estas muestras? Esas muestras son generalmente realizadas en tomas de muestras inalteradas. En muestras inalteradas mediante tubo Shell, en muestras de arcillas en tubo Shell. Y uno puede hacer este examen. Y uno puede determinar el módulo de Young de ese suelo por medio del ensayo de la compresión simple. Este análisis del esfuerzo de corte también lo puedo hacer por medio de pruebas de laboratorio, el ensayo de corte directo, el ensayo triaxial, pero bien, eso da otros coeficientes, ¿no? Pero aquí viene la herramienta o la información que se tenga de con qué información trabajar, porque muchas veces puede ser que no tenga muestras inalteradas y de pronto no he podido sacarlo. Y si no tengo esto, entonces tengo que asumir por medio de tablas. Entonces depende mucho de esos factores. Por eso, al momento de tabular, al momento de sacar información para poder determinar esfuerzos efectivos, yo tengo que tener caracterizado adecuadamente ese suelo o esa parte del estudio en que se tiene en cuestión. Bien. ¿Tienes para borrar? Bórrale. Aquí tenemos una respuesta del suelo a la carga y a la descarga. Aquí tengo este círculo que usted ve aquí. Este es un estrato de suelo. ¿Qué va a generar en el momento que yo le estoy aplicando una carga a ese suelo? Tiene una altura inicial. Y al momento que yo le hago una aplicación de carga, ¿qué va a generar? El suelo plomo que vemos, que es en el estado antes de la carga. Y luego de la carga es el sólido en celeste azul que ve aquí. ¿Ya?
¿Qué está generando esa carga? Que haya una deformación, genera una compresión y está generando una deformación. Lo que estábamos viendo en el cubo. Lo achica y lo ensancha. Entonces, comprimió y deformó. Entonces, mira, ¿qué genera este círculo en celeste? Una configuración deformada que tiene un radio inicial, pero hay un decremento. Hay una variación en este radio. Si antes era 1, ahora es 2. Hablando numéricamente. Hay una variación del radio, se ensanchó. ¿Qué pasó con la altura del suelo? Esto era una altura inicial. Y al momento que lo comprime, ¿qué está generando esa carga? Una variación en su altura. Entonces, aquí tenemos una respuesta del suelo en la carga y en la descarga. Esto me genera una variación al suelo en Z, me da una variación de esfuerzo en Z y me da un índice de Poisson. El índice de Poisson también son valores que nos dan algunos textos, pero también los puedo obtener mediante algunas alternativas de laboratorio. Entonces, aquí sale el índice de Poisson, que es generado por esta deformación. Entonces, miren, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿O a dónde queremos llegar? A tabular, a analizar, a tener una resultante de cómo un suelo se puede deformar. Es lo mismo este suelo en el que estamos en este edificio, tener este edificio de 2 plantas, planta alta, planta baja, a tener un edificio de 10 pisos. No. A ver, índice de V. Poisson. El coeficiente de Poisson. O el índice de Poisson. Se escribe Poisson, pero se lee Poisson. Bien. Entonces, no es lo mismo. Entonces, la parte a donde queremos llegar es que debemos saber cuál es el área que vamos a estudiar en el subsuelo. Continuamos con estas gráficas. Aquí tenemos la respuesta así mismo del suelo a carga y descarga. Aquí tenemos, por ejemplo, el material elástico lineal y elástico no lineal. Por ejemplo, aquí tenemos la pendiente de la tangente inicial, que aquí, en esta parte recta, es el módulo de elasticidad de ese suelo. Donde aquí todo esfuerzo, lo que les expliqué un momento, si yo aquí le aplico un esfuerzo, aquí me genera una deformación. Quito ese esfuerzo, esto se recupera. Le pongo otro esfuerzo, pero en esta misma parte o pendiente lineal y no pasa nada. ¿Por qué? Porque como está en su periodo lineal, en un estado elástico, esto se recupera. Pero ¿qué pasa cuando estamos en un elástico no lineal? Como el caso de esta figura que está acá, que tiene una pendiente también, ¿no? Pero es una pendiente que tiene una elástica secante que se encuentra en el otro sentido. Es decir, que aquí, en esta parte progresiva, que es una parte no lineal, que va progresando y va haciéndose curva, yo le pongo un esfuerzo y me queda una deformación. Quito el esfuerzo y queda esa deformación. Entonces aumento más esfuerzo y me sale una deformación mayor. ¿Por qué? Porque estoy en un aspecto no lineal, es plástico. Entonces la deformación es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. ¿Qué pasa con un material elastoplástico? La respuesta es casi muy similar, ¿no? Asimismo, tenemos deformaciones que se recuperan como las deformaciones que se generan y estas no se recuperan. Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? Un suelo deformado, a ver, vamos a ver. Si yo le aplico una carga,
a este suelo. Mientras este no atraviese su parte elástica, quito la carga y no le ha pasado nada. Vuelvo a actualizar. Sacamos este edificio, que lo pudiéramos sacar, el edificio queda ahí, no pasa nada. Saco este edificio, imaginemos, y pongo un edificio de 10 pisos, ¿qué va a pasar? Se deforma. ¿Por qué? Porque estoy poniéndole valor excesivo de su parte elástica y yo ya estoy topando los límites plásticos de deformación. Que si ese esfuerzo de este suelo no soporta a los 10 pisos, esto se hunde. Esto colapsa. Y eso ya es plástico. Esto colapsa, ¿no? Pero si el suelo yo lo tengo preparado con pilotes, no va a pasar nada, va a contrarrestar eso, no va a generar esa deformación, va a soportarlo. Entonces, eso es importante saber definir. Y bueno, ¿y a qué profundidad voy a analizar? ¿A qué profundidad cómo yo adivino, cómo yo sé eso? Claro, vamos a ver. Bien. Por ejemplo, aquí está una tabla, miren. Esta es la capté de algún texto, está media borrosa. Para una arcilla suave, media, dura, para una arena suelta, media y densa. El módulo de Young anda en estos rangos. El módulo de Young para esta arena anda en estos rangos. El módulo de corte para estas arcillas andan en estos rangos y para las arenas en estos rangos. Entonces, existen estos factores, estos valores, incluso hasta en software, algunos software que ya vienen, uno busca módulo de Young para una arcilla media, ya vienen tabulados estos rangos y uno escoge. Pero eso es para el caso de los que se manejan con software. Pero en este caso que estamos ahorita viendo la parte de análisis teórico, ya iremos determinando algunos de estos factores. Determina usted el módulo de Young de tal suelo, si tenemos estos datos de aquí, o sea, aquí hay bastante que trabajar. Yo le puedo dar un mensaje y le digo, Pitágoras, determina el módulo de Young de ese suelo, ponerle pila, rapidito me sale. Entonces hay que ser analítico con la información que se conserva o que se tiene. Volvemos con la torre y aquí tenemos la variación de esfuerzos. A través del subsuelo vamos a tener una gran variación de esfuerzos. Si vemos aquí esta torre, ¿qué cree que ha pasado en el subsuelo? Ya lo vamos a comprender. Aquí tengo yo un cimiento y en los diferentes puntos que usted observa aquí son variaciones de esfuerzos que hay. La mayor variación de esfuerzos que hay, ¿dónde cree que va a haber? ¿Aquí o acá? La mayor variación de esfuerzos. Arriba. Aquí está la explicación. Miren, normalmente cuando usted ejerce un esfuerzo o una carga aplicada a un suelo, a un terreno, se generan los bulbos de presión, no las redes de flujo. No confundir. No, está bien que había dicho. No, es que está conectado y entonces se acordó de su red de flujo. Está bien, pero no vas a, en el día del examen, a hacer una red de flujo cuando te estoy pidiendo bulbos de presión. Ahí sí te queda. Y está bien que te confundas ahorita. Es muy diferente. Bulbo de presión. ¿Qué es esto, bulbo de presión? Esta carga P está generando un bulbo de presión al 100% aquí. Y a medida que esto se va incrementando, llega a un estado que, por ejemplo, aquí está el 50%. Más acá estará al 10%, donde llegará a una profundidad que no le hace ni cosquillas. Entonces todo se concentra
en estos primeros bulbos que se generan. Pero, ¿cuál es esa profundidad de ese bulbo? ¿Cuál es esa profundidad? Entonces, miren, aquí tenemos este esquema que habla sobre el bulbo de presión. Este es un bulbo de presión para una zapata tipo B1 y genera esto. Entonces, miren, eso tiene una profundidad Z. En este, que es el triple o 4 veces más grande, miren, esta carga que está aquí genera un bulbo de presión mayor. Tiene una profundidad requiriente, ¿no? Para este tipo de esfuerzo mayor, tiene una limitante en estudio y acá otro. Entonces, la variación de esfuerzos hay que analizarlos en este bulbo, en este bulbo, en este bulbo. Esa es la variación de esfuerzo. Probablemente en la torre de Pisa analizaron sus presiones, capaz que a 1 metro, 2 metros, 3 metros, pero no canalizaron todo el espesor. La variación de esfuerzo hay que analizar en dónde o hasta dónde llega su bulbo de presión. Si usted no lo considera bien, ahí están las consecuencias por beneficio. ¿Qué nos recomiendan para las fundaciones cuadradas, para las fundaciones corridas, fundaciones rectangulares? Hablamos de fundaciones de cimiento o de plinto. ¿Qué es un plinto cuadrado? Un plinto que tenga 1,50 por 1,50, por decir. Si este es un plinto de 1,50, se dice que hay que analizar Z es la profundidad y 2 veces el ancho de su plinto. Si el plinto tiene 1,50, que les estoy poniendo como ejemplo, ¿cuánto debería analizarse en el bulbo de presión? 3 metros. ¿No? 3 metros. Si este B es igual a 1,50, esto va a ser 3 metros. Entonces yo tengo que sacar mi diagrama de esfuerzo o mi esfuerzo efectivo a esta profundidad. Entonces yo tengo que hacer el diagrama de esfuerzo a esa profundidad. Y si lo hago a 4, mejor. Pero si lo hago a 2, después puedo tener problemas. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Si mi diagrama de esfuerzo o la variación de esfuerzo que está en este bulbo de presión, supongamos que me da 3 toneladas por metro cuadrado. Supongamos, 3 toneladas por metro cuadrado. Y el edificio en el que estamos parados es 2,5 toneladas por metro cuadrado. ¿Va a haber alguna afección en mi bulbo de presión? Se aguanta. Es mayor la variación de esfuerzo. Ejemplo, 3 toneladas y la descarga por metro cuadrado es 2,5, 2,6, eso no pasa nada. Pero si la descarga de este edificio es 3,1 toneladas y aquí me da 3 toneladas, ¿ah? Está mal. Va a haber afección. Va a haber afección. Va a haber afección. Cuando hablamos de plintos, o también conocidos como zapatas corridas, aquellos plintos que se hacen longitudinalmente y son bien largas, algo como esto, ¿no? Que son largas, tienen una longitud de 5 metros, 6 metros, entonces aquí se consideran 4 veces de B. ¿No? Si fuera el caso de este de aquí, ¿cuánto sería 4 por B? Sería 6 metros. Necesito analizar hasta 6 metros. ¿Qué pasa cuando son fundaciones o plintos rectangulares? ¿Qué sé yo? 2 por 3, supongamos. Esto es B y este es M. Entonces yo debería sacar en profundidad 4 menos 2 por 2 sobre 3. Y esto multiplicado por 2.
por 2, 4 tercios, 4 metros, esto sería 3 dividido 12 menos 4, son 9 tercios, son 3 metros, ¿no? 3 por 2, 6, sale 6. Entonces, para este caso, miren, si es cuadrada, a 3 metros debe analizar. Si es de una zapata corrida, tiene que ser 6 metros. Y si es una rectangular, aquí creo que algo está mal. Sí, algo está mal. Sácala bien, sácala bien. Supongamos que de 5 o 8 lo que dé. Entonces yo tengo que saber que ese es el valor de profundidad al cual yo debo revisar o analizar. ¿Cuánto sale? Sale 5 puntos ya, ¿no? 5.70 ya, lo que sale. Pero es importante saber encuadrar o usar esta según el tipo de cimentación y determinar ese bulbo de presión. Si yo no analizo el bulbo de presión lo suficiente, me va a ocasionar eso. ¿Cuál es la resultante que tenemos que ver? Que el diagrama de esfuerzo que nosotros saquemos en esta área debe ser mayor al esfuerzo del edificio que va a recibir. Por ejemplo, hay que saber diferenciar lo que es un asentamiento a lo que es un hundimiento. Hay diferencias. Asentamiento a un hundimiento. Asentamiento es un problema del suelo, como la torre de Pisa. Se asentó diferencialmente. Hundimiento es otra cosa que puede ser que tú pones un sobrepeso en un lugar y eso se asienta inmediatamente. Eso se hundió por el peso propio. Pero cualquiera de los dos casos no son buenos. Por eso siempre es importante saber determinar cuál es el peso total que se va a generar en un terreno y que éste sea capaz de no deformarse, no asentarse y no tener dificultades. Generalmente los edificios sí se asientan, pero es muy permisible. Es casi que se pierde en la visión. No, se asientan 5, 10 centímetros, pero es uniforme y es a lo largo de cierto intervalo de tiempo. No es instantáneo, no es inmediato. Esto es en cuanto a los bulbos de presiones que se deben de analizar. ¿Preguntas? ¿Está claro? Pitágoras. El futuro presidente de la escuela. Ahorita no, usted es el presidente, todos quieren ser culpables. No. La señorita Zaira Vázquez está buscando mi nombre. No quiere ser mi nombre de ella. Anda buscando mi nombre. Para darle una vacación. Bien, preguntas estudiantes. La zapata corrida la L si quiere la B, ¿no? Profe, ¿quiere la B? El ancho de los pintos, el ancho de la zapata. Es el ancho. O el ancho de... Ya le vamos a ver cuando tengamos un ejercicio de eso. Cómo considerar esto. Entonces, la idea es esa. Tenemos que hacer un cálculo aquí adentro. Y aquí va a salir el análisis del esfuerzo efectivo en este subsuelo. Aquí voy a saber cuál es el máximo esfuerzo en este diagrama que se me va a generar. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya está el almuerzo. Ya está el almuerzo. Escribiendo si ya está el almuerzo.
Después esta queda a la mitad. Y ahorita chiquito. ¿Todo bien? Bien, entonces, mañana tenemos clase, ¿no? Sí. Mañana vamos a continuar y vamos a ver esta parte de aquí interna. Es un poco teórico, como ven,